¿Cuántos de los que están aquí creen que el Hijo de Dios tiene el poder sobre la muerte? Bueno, qué bueno. Hermanos, este es un mensaje muy alentador para todos. El Evangelio de Juan relata todos los aspectos de la vida de Jesús, su ministerio y el por qué Jesús hacía las cosas. Pero una de las realidades en todos los hombres y las mujeres, los niños, ancianos, a toda la raza humana, uno de los problemas que tenemos la raza humana es que vamos a morir. Vamos a morir. Y solo aquello que hemos puesto la confianza en el Señor y en el momento que el Señor venga y estemos vivos, no moriremos físicamente. Y esto es lo bueno de hablar de la muerte. Quiero hablar un poco de la muerte en este pasaje, porque a veces la muerte es uno de los temas que no nos agrada escuchar, pero es una realidad para todos. Entonces, la realidad sobre la muerte, ¿cuándo y por qué comenzó la muerte? ¿Recuerdan cuándo comenzó la muerte? Con Adán. Por el pecado de uno entró la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, la muerte es una realidad para todos los hombres. Cuando hablamos de la muerte, hablamos de la separación, no nunca aniquilación, como algunos enseñan. Hablamos de separación. El alma y el espíritu se separan del cuerpo. Pero también la muerte, esa es la muerte física. Y la muerte espiritual es aquella que se separa el alma y el espíritu de la presencia de Dios eternamente. Ahora, ¿cuáles son las tres principales clases de muerte? Bueno, muerte física, que es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Muerte espiritual, separación del pecador de Dios. Y la muerte eterna, separación del pecador de Dios para siempre. Entonces, cuando hablamos de la muerte, y en este pasaje en principal, Jesús va a dar una lección a los discípulos, va a dar una lección a las hermanas de Lázaro y va a dar una lección a nosotros mismos también hoy. Versículo 1 del Evangelio de Juan, capítulo 11. Noten lo que dice el versículo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Si ustedes notan, hay razones por las cuales suceden las cosas. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí estamos amolados con un problema, enfermedades, dificultades económicas, problemas entre parejas, tenemos conflictos en las escuelas, en las instituciones, en el trabajo, el esposo con la esposa. Yo no sé cuál sea el problema que usted carga y que yo cargo. El mío yo lo sé, pero yo no sé cuál sea el suyo. Pero una cosa sí sé: el versículo 4 da una respuesta a los problemas que suceden en la vida de los creyentes. Y si no, miren las razones de la resurrección de Lázaro: era traer gloria a Dios y magnificar al Señor Jesucristo. Miren el versículo 1, versículo 2 y versículo 3. ¿Cuál era la condición de las hermanas de Lázaro? ¿Estaban angustiadas las hermanas de Lázaro? Hay dos cosas muy importantes que ver en las características del pensamiento de Marta y de María. María y Marta estaban pensando en su Redentor. Fíjense, ¿por qué digo esto? ¿A quién acudieron María y Marta en la enfermedad de Lázaro? A Jesucristo. Hermano, ¿a quién acudes tú cuando estás en problemas? Necesitas ver
que la única o el único poder que nosotros debemos de buscar para la solución de nuestro problema es el Señor. ¿Y saben qué? Quiero decirte algo. El Señor va a hacer cualquier cosa en tu vida si puedes confiar en Él, pero no lo va a hacer en el tiempo que tú quieres, sino en el tiempo que Él quiere. Ya van a ver ustedes en este pasaje, Marta y María estaban diciendo, bueno, nuestro hermano está enfermo y puede morir. Pero saben, el versículo 4, cuando Jesús oyó esto de Marta y María, que mandaron a decirle a Jesús, miren lo que dice el versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte. ¿Por qué Jesús expresó esto? Hermano, quiero que te vayas hoy convencido por la palabra aquí, que si este cuerpo deja de vivir hoy, tú no mueres. Allá afuera enseña acerca de la muerte como algo que mueres, te sepultan y ahí se acabó todo. Y esto no es verdad. No es cierto. Cuando un creyente muere, ¿a dónde va el alma y el espíritu? Al Señor, a quien lo dio. El Señor dio el alma y el espíritu. Y cuando alguien ha confiado en el Señor, ha creído en el Señor, ha creído en la resurrección de Cristo, de la misma manera va a la presencia del Señor esperando la resurrección. Por eso Jesús estaba diciendo aquí, dice el versículo, dice, esta enfermedad no es para muerte. Miren el versículo, ¿para qué era la enfermedad? Sino para la gloria de Dios. Hermano, si algo está pasando en tu vida, déjame decirte que Dios quiere glorificarte en tu problema. Dios quiere glorificarte en tus dificultades. Dios quiere que reconozcas que es el Todopoderoso y que puede sacarte de ese problema si puedes confiar. En 1 Corintios capítulo 10 verso 13 dice que Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Y con la prueba vendrá también la salida. Y esta es una promesa para los creyentes. Yo no sé cuántos de ustedes están esperando hace mucho tiempo una respuesta del Señor. Y déjame decirle, el Señor le responderá. El Señor responderá. Pero ¿saben qué? Quiero también aclarar un asunto. Cuando nosotros esperamos en el Señor, las respuestas del Señor no siempre son un sí. No siempre son un sí. Y cuando las respuestas de Dios son un no en el tiempo presente continuo de la vida de un creyente, necesitamos aceptar esa voluntad de Dios. Porque la respuesta de Él ha sido no aún. Pero mientras tanto, ¿qué necesitamos hacer como creyentes? Seguir esperando en el Señor. Seguir confiando en el Señor. Entonces, los problemas, las dificultades más, aquí estamos hablando de una enfermedad de muerte en Lázaro. Y miren el versículo dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Cuánto se ha glorificado el Hijo de Dios en tu vida, hermano? ¿Cuántos pueden dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida? Bueno, yo mismo, al pararme aquí, doy testimonio de que Dios me tiene aquí porque Él es poderoso, no porque lo merezco. Y Dios te tiene aquí hoy, no por casualidad. No por casualidad. Él, hermanos, quiere glorificarte quiere glorificarse en tu vida, en cualquier circunstancia. Pero cuando pasan los problemas, generalmente, por nuestra vieja naturaleza, renegamos del Señor, nos angustiamos, nos cargamos del mismo problema, nos carga y nos ponemos cargas pesadas que no podemos sobrellevar. Y el Señor te está diciendo hoy por este versículo. Fíjese el versículo, no solo cuando Dios quiere glorificarse en tu vida y Cristo quiere ser glorificado en tus problemas, ¿qué quiere decir? Que Él obrará en tu vida. Y Él lo hará.
Y debes de entender esta promesa de parte de Dios. Ahora, fíjate bien. Este es el séptimo milagro que vemos en el Evangelio de Juan. Un milagro que tiene un propósito primordial, que es exaltar el nombre de Jesús. Y si tú estás aquí, hermano, hoy puedes salir con un problema resuelto de tu vida. No porque yo predico, sino porque Cristo puede hacer algo en tu vida hoy. Él puede arreglar tus pensamientos. Él puede arreglar la manera de cómo encauzar tu camino. Que dice Salmo, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Recuerda? Hemos enseñado mucho en esto. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y quién enderezará la vereda? ¿Ve? Confía en el Señor, deposito la carga en el Señor y Él enderezará nuestro camino. Y dentro de nuestro camino están nuestras dificultades, nuestras enfermedades, los problemas personales, nuestra manera de pensar, es decir, todos nuestros asuntos. Y esta es la manera como Dios quiere obrar en los creyentes. Ahora, Jesucristo, sabiendo el resultado de esta enfermedad, dijo que lo que sucedería sería para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Ahora, ¿qué puede aprender usted de esto? ¿Qué podemos aprender de este versículo 4 hoy? Bueno, hermano, Dios puede usar tu enfermedad, Dios puede usar tu problema, Dios puede usar tu ministerio, Dios puede usar cualquier circunstancia de tu vida para que sea Él glorificado. Y usted puede decir, aún la muerte, hermano, aún la muerte es un tiempo para que Cristo sea glorificado. ¿Sabe qué pasa cuando tenemos un hermano que ha muerto en presencia de nuestro? ¿Qué hacemos? Predicamos a Cristo crucificado y resucitado. Y Cristo es glorificado por medio. Aún, hermano, entienda que cuando usted parta de este mundo, yo no sé cuándo, puede ser con el Señor en el arrebatamiento, si está vivo, o puede ser antes de tiempo. Pero si fuera antes, el momento que usted esté aquí, usted dará testimonio a un muerto de la gloria de Dios. Esto es lo grande de lo que Dios hace en la vida de nosotros. Y eso es lo que necesitamos entender, que cualquier circunstancia que pasemos, cualquiera que sea, Dios quiere glorificarse en nuestros problemas. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros dejamos que Cristo sea glorificado en cualquier dificultad? ¿Cuántos? ¿Cuántos tenemos la mente puesta en el Señor pensando en esta promesa de Dios? Ahora, también Jesús estaba enseñando aquí en este pasaje que el propósito de la enfermedad de Lázaro era fortalecer la fe de los discípulos. ¿Sabe que cuando usted quiere ser un discípulo y seguir al Señor, vendrán muchos problemas a su vida? Pero ¿sabe qué sucederá en medio de estos problemas? Cristo será glorificado. Miren cómo estaban los discípulos en el contexto de este pasaje, versículo 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Fíjense lo que dice el versículo 5 hasta el 7. En vez de acudir inmediatamente a Jesús, ¿qué hizo? Por eso decía yo, hermano, Jesús va a obrar en tu vida en el tiempo que Él determine hacerlo. Pero mientras tanto, necesitamos esperar en el Señor. Y esperar es como Santiago pone el ejemplo del agricultor. ¿Sabe qué hace el agricultor? Labra la tierra, la limpia, tira la semilla y ¿qué debe de esperar? Que caiga el agua, que germine
y nazca la planta y que dé fruto. ¿Cuánto tiempo pasa esto? Algunos 40 días, otros 3 meses. Otros, no sé, depende de qué semilla es la que ha sembrado. Los cañeros, por ejemplo, tienen que esperar 1 año para poder sacar el fruto. La pregunta es, ¿cuánta capacidad tiene usted para esperar en el Señor? Miren el versículo. Marta y María querían ya. Ven que Lázaro está muriendo. Pero miren qué dice el versículo. Jesús se quedó 2 días más. Probablemente Jesús esté esperando 2 días más para resolver tu problema. Pero esos 2 días más pueden ser 20 años, no sé, 15 años, 10 años. Yo no lo sé. Yo no lo sé. El Señor lo sabe. Pero algo importante que necesitamos aprender aquí es, hermano, fíjese cuán lejos estaba Betania. Estaba más o menos a 2 millas de la región donde estaba Jesús. Y la reacción de los discípulos era de alegría. Los discípulos, hermano, no. Jesús te quiere matar y también vamos a cachar nosotros. ¿Cuántos de ustedes han renegado del ministerio, hermano, de no querer seguir a Jesús porque lo pueden apedrear, porque lo pueden insultar, porque lo pueden bochornar, porque pueden hacer cualquier cosa con ustedes? Ese es el temor que muchas veces nosotros tenemos porque no queremos servir al Señor. Y a veces flaqueamos y tenemos miedo en medio de las responsabilidades que tenemos, no delante de los líderes ni delante del pastor, sino delante del Señor. El Señor dijo: yo soy el buen, mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y me siguen. ¿Cuántos quieren seguir verdaderamente al Señor? Hermano, el Señor está dando una invitación. En el capítulo 10 vimos esto. El Señor nos invitó a que voluntariamente nos entreguemos al servicio del Señor. No con temor. De hecho, ¿vendrán problemas cuando tú quieres servir? Claro que sí. Algunos querrán hasta pegarte bofetadas, inclusive dentro de la iglesia. Sí, porque el rebaño está lleno de todo tipo de ovejas. Algunos van a tratar de desanimarte, pero ¿sabes qué? El Señor te dice: espera. A Marta y a María le dijo: 2 días deben de esperar, pero tenía un propósito. Acuérdense, no estoy predicando la vida con propósito desde hecho hoy, pero las cosas que Dios hace en la vida de cada uno tienen un propósito. Y el primer propósito es que el Hijo de Dios sea glorificado en nuestros problemas. Eso debemos de entender hoy. Y la reacción de los discípulos era de miedo. Entonces Jesús, en medio del temor de usted y de mí, Él va a usar este miedo para dar una lección. Mira el versículo 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermano Lázaro. Miren, el versículo dice: ¿los amaba, hermanos, verdaderamente? Claro que sí, los amaba. Y miren el versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Ahora, la reacción de los discípulos era de temor. Dio oportunidad a Jesús para enseñar acerca de la soberanía del tiempo. Hermano, ¿usted entiende la soberanía de Dios? La soberanía de Dios no es, en cuanto al tiempo, no es como nuestro tiempo. A veces nosotros queremos que Dios resuelva las cosas así, pero Dios es soberano y Él hace las cosas como Él quiere. Mire lo que dice el versículo 8. Mire lo que dice el 8. Le dijeron a los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Versículo 9. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo.
pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Hermano, mire cómo Jesús explica un asunto aquí tan importante que puede servir para aplicarlo en nuestra vida cristiana. Voy a hacer una pregunta. ¿Dios se tarda y se preocupa, hermano? ¿Se tarda Dios? Pregunto otra vez, ¿se tarda Dios? ¿Sabe, hermano? Dios no se tarda. Y esto es lo que debe de llevarse hoy. Dios no se tarda, porque Él va a hacer las cosas a su tiempo, en el momento adecuado, en el tiempo estipulado. Recuerda que Jesús, cuando estuvo en peligro de morir y algunas veces lo querían matar, ¿qué hizo? Huyó. ¿Por qué? Porque no había llegado el tiempo. Hermano, probablemente no te ha llegado el tiempo todavía a ti. Pero ¿sabe qué? Debes de estar convencido y persuadido que en el tiempo de Dios, Él hará algo en tu vida hoy. ¿Sabe? Mire, Él siempre llega a tiempo, nunca se atrasa de acuerdo con su reloj. ¿Se atrasó Cristo en morir en la cruz, hermano? ¿O fue en el tiempo preciso de Dios? En el tiempo preciso. ¿Se atrasó Dios cuando usted le hablaron del Evangelio y usted creyó en el Señor? El hermano estaba hablando de la predestinación ahora en Isaías. La predestinación significa que Dios ya sabe quién va a ser afectado por el Evangelio cuando alguien lo predica. Él ya sabe, Él conoce, porque Él tiene presciencia, Él tiene el conocimiento previo de cómo van a suceder las cosas. Sabe también quién va a llegar y le va a predicar el Evangelio. Sabe inclusive que va a haber momentos que van a decir no, pero de repente viene otro hermanito y le predica el Evangelio y va a decir sí, creo en el Señor Jesús. Él sabía, pero sabe, Él llama o Él escoge a los que escogen creer en Cristo Jesús. Y a estos son los llamados, son todos están llamados a ser salvos, pero solo los que escogen creer en Cristo Jesús son los que Él llama a su rebaño. Ahora, por eso es que el tiempo de Dios no es como nuestro tiempo. Y mientras tanto, necesitamos esperar en el Señor. Hermano, hice otra pregunta. ¿Se preocupa Dios por cada uno de nosotros? Claro que sí. Vaya a 1 de Pedro capítulo 5 conmigo. Quiero enseñar un poco acerca de esto, porque es muy importante, hermano, entender cómo es que debemos de vivir nuestra vida cristiana. Y saben, enfocados en quién. 1 de Pedro 5:7. Dice el versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Estaban los discípulos echando la carga que tenían del temor? No. ¿Estás echando tú verdaderamente tus problemas al Señor? Esta es la pregunta. Usted puede decir: Señor, aquí te dejo la carga, pero saliendo de ahí para allá, vuelve a tomarla. Esto no es echarla. La palabra echando significa que es algo que usted va a hacer continuamente. Y sabe, miren lo que dice el versículo. Primero necesitamos hablar sobre la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es la preocupación, angustia, lo que te oprime o lo que te distrae. ¿Cuántos de ustedes están oprimidos, angustiados, desesperados o distraídos en su vida cristiana? Eso nos pasa a todos, hermano. Y yo ayer decía, cuando hablaba de la esterilidad de Sara, nosotros necesitamos reconocer que somos estériles en nuestra vida cristiana para que Dios se glorifique en nuestra vida. Si no, no puede ser así. Si yo creo que puedo sobrellevar las cargas mías y aún me agarro las cargas de otros, entonces
Estoy diciendo de que Cristo no es suficiente, que yo puedo salir adelante. Hoy en día los hombres están prometiendo sacar adelante el país. ¿Y saben qué? El Señor lo va a sacar adelante o el Señor va a permitir que se destruya. Ya vienen las próximas elecciones otra vez, la segunda vuelta. ¿Y qué debemos? Algunos de los creyentes estamos pensando, ¿y a saber quién va a ser el presidente? Hermano, debemos de pensar, Dios, ¿qué presidente va a poner? ¿Lo pondrá para la disciplina del pueblo de El Salvador? Yo no lo sé. Y si es así, ¿cómo debemos de actuar los creyentes? Hermano, seamos como Job. Job dijo, recibiré el bien y el mal no lo recibiré. ¿Qué es lo que le gusta a usted recibir? ¿Solo el bien o también el mal? ¿Verdad que nos gusta más lo bueno, pero lo malo no nos gusta? Pero fíjese bien, la ansiedad es esto. Usted se vuelve ansioso en su vida y cuando se vuelve ansioso, la ansiedad misma se convierte en una forma de orgullo en nuestra vida. Ahora, ¿sabe por qué? Porque pensamos que nosotros necesitamos manejar las situaciones. Hermanos, nosotros no podemos manejar nuestras situaciones. Pero Dios puede, hermanos. Dios puede manejarlas. Dios puede manejar nuestras situaciones. Por eso hice referencia a Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Él enderezará tus caminos. Él es el que tiene el poder. Él es el que tiene el control. Él es el que tiene el imperio. Él tiene la potestad. No tú ni yo. Ahora, fíjese bien, ¿qué quiere Dios que haga con tu ansiedad entonces? ¿Qué dice el versículo 7? Échala. Echarla es como cuando usted tiene algo. De hecho, la mayoría de las ansiedades que nosotros tenemos son basuras, porque nos ansiamos por cosas innecesarias. ¿Y qué hace usted con la basura? La tira en el basurero y se olvida de ella. Pues esto mismo. Yo no estoy diciendo de que el Señor es como un basurero, no. Tampoco, no quiero ser malcriado con eso. Estoy diciendo que si usted no puede llevar algo, no lo puede soportar, entonces libérese de ello y déjelo al Señor, porque Él sí puede hacerlo. La pregunta que hice anteriormente es, ¿se preocupa el Señor? Claro que sí. Mire, hermano, mire lo que dice el versículo 7. Dice, en el versículo 7 al final dice, porque Él tiene cuidado. Entonces Dios se preocupa por usted, hermano. Claro que sí, Dios está preocupado por usted. Él no quiere que usted ande cargado. Él quiere que usted tenga paz. Y la gracia produce eso. La dependencia del Señor produce eso. Ahora, por eso dice, ¿cuántas ansiedades debemos de depositar en el Señor? ¿Y por qué a veces decimos unas y otras no? Hermano, desde las más chiquitas hasta las más grandes deben de dejar puestas en el Señor. Todas. Dejando toda vuestra ansiedad sobre Él. Toda. Completamente toda. Ahora fíjense bien, quizás es nuestro sufrimiento. ¿Sufrimos los creyentes, hermano? Claro que sí. Pero la perspectiva correcta de un creyente en sufrimiento es hacia adelante, mirando al Señor, empoderándose por medio del Espíritu Santo y confiando en el Señor, que Él va a tener el poder de sacarnos de esto. Quizás estemos pasando por nuestros problemas matrimoniales. Es probable que sí. Pero ¿sabe? El Señor puede sacarte de ese problema. Quizás sean los hijos rebeldes. Hoy en día las generaciones están siendo tan rebeldes y no están viendo la promesa de Dios que cuando un hijo honra a su padre y a su madre, hay bendición en su vida física y vida espiritual. Pero probablemente enfrentarán problemas de rebeldía con los hijos. Pero ¿sabes qué? El Señor puede tener cuidado de eso si tú lo dejas, Señor. Quizás tenemos dificultades financieras. El Señor, hermano, hasta el día de hoy, o dígame usted,
¿cuántos de ustedes han mendigado pan hasta el día de hoy? Estoy seguro que ninguno. Y cuando le ha faltado, el Señor ha provisto más de lo necesario. Este es nuestro Dios en el que necesitamos confiar. Ahora, fíjese bien. A lo mejor son muchos problemas en la iglesia. Los pastores cargan con muchas dificultades en las iglesias. Ovejas rebeldes, ovejas que no quieren caminar. Pero hay algo importante que quiero enseñar acerca de esto. El Evangelio de Juan en el capítulo 10 nos ilustra al buen pastor. Pregunto, el buen pastor, ¿cómo hacía para alimentar, para cuidar, para proteger, para sanar a las ovejas? ¿Iba adelante o iba atrás? Fíjese que el pastor es el que va adelante, el que siempre va guiando, no va atrás. Las ovejas no se arrean como hacen con las vacas aquí en Chapaltique. Vean los desórdenes en nuestra ciudad. A veces hoy los ingratos que cuidan vacas ni siquiera conocen el silbido del que las cuida. Yo recuerdo que estaba pequeño yo y el hermano Jorge Paredes, que habló de esto la vez pasada, mi papá conocía por nombre a todas las vacas, eran más de 100, si no me equivoco. ¿Y saben qué? Él solo le silbaba a las vacas y las vacas una por una iban caminando, hasta un caminito habían hecho. Y él solo les iba silbando adelante. Pues este es el buen pastor. El mal pastor es aquel que arrea las ovejitas, las empuja, en vez de estar orando al Señor, ir adelante y que las ovejas lo sigan. ¿Ven la diferencia? Ahora, hermano, usted y yo somos ovejas del buen pastor. La pregunta es, ¿estamos oyendo al buen pastor? ¿Estamos escuchando al buen pastor? El buen pastor te está diciendo hoy, necesitas esperar en mí, necesitas confiar en mí. No esforzarte, porque si te esfuerzas vas a fracasar. Por eso, hermano, la pregunta que resalta y que ustedes la pueden estar haciendo, ¿esto significa que yo no debo de hacer nada? ¿Esto significa que si estoy enfermo ya no debo de ir al médico? ¿Esto significa que si tengo problemas financieros necesito esperar que el Señor me los tire del cielo? ¿Significa eso, hermano? ¿Depositar nuestras cargas en el Señor? No. Lo que significa es que dejo la carga en el Señor, Él alumbrará mi vida para que yo pueda ver. Y fíjense el pasaje que hemos estado viendo. Vuelvo otra vez a Juan. Mire lo que dice, les dice el Señor. Por eso es que Él dice, los que andan de día no tropiezan. ¿Por qué? Porque el Señor les alumbra. Mira el versículo, dice, ¿no tiene el día 12 horas? Hermano, ¿son suficientes 12 horas? Claro que sí. Y el día está compuesto más que todo por 12 horas. Pero mira lo que dice el versículo. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿Y quién es la luz de este mundo? Hermano, ¿quién es la luz de este mundo? Es Cristo. Es Cristo. Y fíjense bien, cuando nosotros somos alumbrados por el Señor, podemos tener la capacidad de ver el camino y el rumbo que el Señor quiere que agarremos. Los discípulos aquí estaban pensando, si vamos con Cristo nos van a matar. Nos van a matar. Y mire lo que dice el versículo 10. Pero ¿qué pasa a los que andan de noche? Tropiezan porque no hay luz en él. Si usted, hermano, está dormido y no está viendo lo que el Señor le instruye, le está enseñando y está diciéndole, cambia esta actitud, muévete por este lugar. El Señor habla por medio de la palabra. Usted ora al Señor pidiendo sabiduría, pero el Señor le va a decir por medio de la palabra cómo debe de andar. Esta es la manera. Entonces la palabra nos abre nuestro entendimiento. Cuando usted va a hacer un negocio y hay traspiés, ¿usted lo seguiría?
hasta terminarlo. No. El hermano hubiera dado testimonio aquí de su problema. Y miren que el Señor, por eso, hermano, es necesario seguir confiando en el Señor. ¿Significa que él se quedó de manos cruzadas? No. Él tuvo que hacer gestiones para ver a dónde primero estaba el problema del dinero y después buscar la manera de solventar la situación. Pero mientras tanto, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo debe de hacerse un creyente? En la dirección del Señor. Necesito estar comunicado con el Señor. Ahora, miren lo que dice el versículo 11. Versículo 11. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Quiero preguntarles algo, hermano. ¿Jesús había visto a Lázaro? ¿A dónde estaba Jesús? 2 millas de distancia del lugar donde estaba Lázaro. Jesús ahora enseña también de su deidad. ¿Jesucristo podía ver más allá de lo que nosotros podemos ver? Claro que sí. Por eso no te afanes, porque el Señor puede verte el problema que tienes. Él tiene toda la capacidad. A veces nosotros pensamos: ¿y será que el Señor me escucha? ¿Será que el Señor está conmigo? ¿Será que el Señor puede solventar mi problema? Y somos necios en no creer en el Señor y nos volvemos incrédulos. Creyentes, incrédulos. Creyentes, incrédulos. Y el Señor les dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y miren cómo funciona la incredulidad. Y esto nos pasa a nosotros. Versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. ¿Habían entendido, hermano? Entonces, dije anteriormente, esta enfermedad de Lázaro era para mostrarle el poder y la gloria que Cristo tenía a los discípulos también. Esto, hermano, debe de enseñarte a ti y a mí que Jesús conoce, entiende, sabe, tiene el control de las cosas. Y ellos no entendían el dormir aquí. Ahora, ¿por qué la muerte de un creyente se llama dormir? ¿Era creyente Lázaro, hermano? Sí, era creyente. ¿Y por qué se llama la muerte de un creyente dormir? ¿Por qué? Porque cuando un creyente muere físicamente, el alma y el cuerpo van a la presencia del Señor esperando la resurrección. Y por eso es dormir para un creyente. Para un inconverso es muerte. ¿Por qué? Porque él está separado físicamente del cuerpo, pero también está separado espiritualmente de Dios. Esta es la diferencia entre un creyente y un inconverso. Ahora, ¿entendieron los discípulos esto? No lo entendieron. Pero miren el versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Ellos pensaban que era dormido que estaba. Y de hecho estaba dormido en el sentido de que estaba en la presencia del Señor ya. Pero no habían entendido los discípulos. Ahora, ¿cuántos de ustedes entienden verdaderamente la muerte? ¿Cuántos entienden, no como los testigos de Jehová, que enseñan de que cuando alguien muere, ahí se acabó, pero algo explican ellos, esperando la resurrección? ¿Esto es verdad, hermano? No es cierto. Tanto un inconverso como un creyente tiene una vida, el creyente en la presencia del Señor y en el converso en el Hades, en el lugar de tormento. Están vivos, ¿esperando qué? Ambos, la resurrección. Pero hay una diferencia: los creyentes en la venida de Cristo, en el rapto, y los incrédulos al final del milenio, en el gran trono blanco. Los creyentes, para ser galardonados por el Señor debido a cómo anduvimos en esta tierra mientras estábamos en este cuerpo. Los inconversos
para mandarlo al infierno. ¿Ven la diferencia? Por eso es que la muerte de un creyente se le llama dormir, porque estamos esperando el despertar para vivir eternamente. Este cuerpo físico enterrado será resucitado un día para vivir eternamente, glorificado con el Señor. Esta es la gran diferencia. ¿No les alegra esto, hermano? Amén. Debe de alegrarnos porque es una condición diferente para nosotros en Cristo Jesús. Ahora quiero terminar los versículos siguientes. Miren lo que dice el versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Ahora les aclaró, porque ellos no entendían la palabra dormir. Había muerto Lázaro. Pero miren lo que dice el 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, más vamos a él. Hermano, ¿se alegra el Señor cuando los creyentes aprenden a confiar en Él? Claro que sí. Los discípulos no entendían este problema. Y Él les dice: me alegro de que no estuvieran ahí, porque hoy voy a hacer algo para que ustedes crean. Si tú puedes creer, hermano, lo que Dios puede hacer por medio de Cristo en tu vida, y si eres capaz de creerlo, el Señor puede hacer cualquier cosa en tu vida hoy. ¿Necesitas creer en el Señor? Mira el versículo lo que dice: y me alegro por vosotros. Hermano, el Señor se alegra cuando un creyente pone su mirada en el Señor, está enfocado en el Señor, está pensando en el Señor. Mientras tanto, esperamos lo que el Señor hará en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros nos volvemos muy angustiados y afanados en nuestro diario vivir? Y tratamos de resolver las circunstancias y los problemas nosotros mismos. Pero déjenme decirles lo que dice Juan 15: separados de mí. Entonces, hermano, separados del Señor, sin tener comunión con el Señor, nosotros no podemos hacer nada de valor espiritual, nada que resulte en beneficio a los demás. Y sabe que el Señor estaba tratando de enseñar a los discípulos: ustedes tienen que aprender de este milagro, porque ustedes deben de enseñar estas verdades a otros. Hermano, por eso es que la palabra del Señor es capaz de quitar cualquier pensamiento de nosotros errado en cuanto a estas cosas. Ahora, si usted está aquí y ha sido salvo, déjeme decirle que el Señor tiene cuidado de usted. Cualquier circunstancia que sea, Él tendrá cuidado de esta circunstancia. Él enderezará cualquier problema. Él tendrá cuidado de cualquier circunstancia. Y si no es creyente, usted necesita confiar en Cristo, poner su confianza en el Señor, creer que Cristo murió por sus pecados de una vez y para siempre, que terminó la obra. Por eso el Señor dijo: consumado es. Él estaba diciendo: la cuenta por los pecados ha sido pagada de una vez y para siempre. Y por eso el Señor al tercer día lo resucitó, como satisfacción de que la obra había sido terminada en Cristo Jesús. Y si crees eso, eres salvo hoy. ¿Y sabes qué? Van a venir problemas, no te voy a engañar. Vas a tener problemas con tu familia, con los vecinos, con tu compadre, con tu comadre, con quien sea, pero no importa, porque sabes que en ese momento tienes vida eterna y estás asegurado en las manos del Señor, y Él te pastoreará como oveja, como el pastor pastorea a la oveja. Y la comida que nosotros necesitamos se encuentra en la palabra del Señor. Este es el alimento que necesitamos. Y si el Señor dice: yo tendré cuidado de ti, Él lo tendrá. Y eso es lo que necesitamos creer. Amén, hermano. Oremos. Dio su vida para darnos vida, y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque, y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un
su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.